En el siguiente ejercicio nos dicen lo siguiente: la barra AB del mecanismo rota con velocidad angular W sub 0 en sentido negativo. En sentido negativo, calcule las velocidades angulares, es decir, si me dicen velocidad angular es W de la barra BD y la barra DE para la posición que se muestra. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a decirle al profesor es los tipos de movimiento en los cuales se encuentra cada una de las barras. Entonces, lo primero que le vamos a decir es que la barra AB y la barra ED es igual a rotación. Le decimos por acá, rotación. ¿Por qué? Porque tienen un punto fijo. Cuando una barra está en rotación o en traslación, solamente le hacemos un gráfico. Solamente para las barras de plano general se le hacen 3. Y la única barra que está en plano general vendría siendo la barra BD. Entonces vamos a decir por acá que BD es igual a plano general. Plano general. Listo, compañeros. Entonces, ¿por cuál barra vamos a empezar? Ustedes tienen 3 barras. ¿Por cuál me va a empezar? Parce, empiece por la cual conoce un dato. ¿De cuál es la barra que nos están dando un dato? De la barra AB. ¿Qué nos están diciendo? Que tiene un dato de W sub 0. Y nótese que las medidas se las dan en términos de la letra B. ¿Qué quiere decir? Que tanto las velocidades del punto como las velocidades angulares van a quedar en términos de W sub 0 o en términos de B. ¿Listo? Es como si B y W sub 0 fueran términos conocidos. Todo va a quedar expresado. Entonces, lo primero que le vamos a decir al profe por acá es barra AB, 2 puntos. Y como solamente me están preguntando las velocidades, entonces solamente voy a hacer un análisis de velocidades. Entonces digo barra AB, 2 puntos, y vamos a dibujar a la barra AB. Sería más o menos algo así, ¿no? Listo, donde por acá tengo el puntico B y por acá tengo el puntico A. Listo, como el punto A, nótese que tiene un apoyo fijo, entonces de una vez a este punto A yo le voy a escribir la palabra fijo. Quiere decir que la velocidad en ese punto es 0. ¿Qué más me dice el ejercicio? Que tiene una velocidad angular W sub 0 en sentido horario. Entonces W sub 0 se supone que es un término conocido. Acá digo W sub 0 en sentido horario. Listo, muy bien. ¿Qué más conozco de la barra? De la barra también conozco que tiene una longitud B, que se supone que también sería conocida. Entonces digo que esto tiene una longitud B y que con respecto a la horizontal tenemos un ángulo de 70 grados. Entonces por acá coloco un ángulo que va a 70 grados. Listo, muy bien. ¿Y cómo era que iba la velocidad en el extremo libre? ¿Alguno me repite la frase? ¿Cómo iba? Perpendicular a la barra. Entonces al punto B yo voy a dibujar la velocidad que sea perpendicular a la barra, es decir, esa línea rojita con respecto a la barra me forma un ángulo de 90 grados, ¿vale? Listo, muy bien, y a eso le voy a llamar velocidad del punto B. Velocidad del punto B, ¿sí o qué? Listo, muy bien. Ahora, antes de continuar el ejercicio, resulta y pasa que la velocidad del punto B, aunque es perpendicular a la barra, nótese que tiene un ángulo de inclinación. Va hacia la derecha y va hacia abajo. ¿Cómo podemos hallar ese ángulo de inclinación? Ese ángulo de inclinación lo vamos a hallar por algo que coloquialmente se le dice ángulo chino, que se supone que ya deberían saber. Entonces, lo voy a explicar rápidamente, que consiste de la siguiente manera. Usted me va a dibujar un plano cartesiano, el normalito, el de toda la vida, el XY. Y ahora le voy a dibujar al profe uno inclinado, de tal manera que eso me forme un asterisco. Listo, ahí tenemos nuestro plano inclinado y nuestro plano horizontal y vertical, el de toda la vida, y nos está formando un asterisco. Ahora, usted se me va a ir primero al ángulo conocido de la barra. Fíjense que la barra AB, que tiene esta inclinación, tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 70 grados. Parce, búsqueme una línea que sea paralela a la barra AB en el asterisco. La única línea que es paralela a la barra AB en el asterisco es esta línea azul. ¿Y qué le está diciendo? Que con respecto a la horizontal tenemos 70 grados. Entonces esta línea azul
con respecto a la horizontal, me encuentro con un ángulo de 70. ¿Y por qué se le dice chino? Porque usted empieza a decir uno sí, uno no. Entonces, este sí, este no. Uno sí, uno no. Y así sucesivamente. Sí, no, 70, 70 y por acá 70. Listo, muy bien. Ahora, busque una línea en el asterisco que sea paralela a la velocidad del punto B. La única línea que es paralela a la velocidad del punto B en el asterisco es esta línea rojita. ¿Qué le está diciendo el ángulo chino? Parce, el ángulo chino le está diciendo que con respecto a la vertical, esa línea roja tiene el mismo ángulo de 70 grados. Entonces yo acá perfectamente dibujo una línea vertical y le pongo el ángulo de 70 grados. Ya. Ahora sí puedo empezar con la formulita. En el caso cuando usted tenga una barra en rotación, me puede empezar la fórmula con el punto que usted quiera. ¿Algún voluntario, por favor? ¿Con qué punto quieren empezar la fórmula? ¿Con el punto A o con el punto B? ¿Voluntario? ¿Rápido? ¿Voluntaria? Ah, listo. Entonces usted le dice al profe que la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto B más la velocidad relativa del punto A con respecto al punto B. Esa es la principal formulita. Ahora le escribo la vectorial al profesor. Le digo que la velocidad del punto A es igual a ¿qué? A la velocidad del otro punto, que es el punto B, más la velocidad angular de la barra B, es decir, WAB, producto cruz, el vector posición R de A con respecto al punto B. Listo, muy bien. Y esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Entonces la encerramos dentro de un cuadrito. Recuerde que esa formulita usted en la parte de arriba le pone una flechita que indica que son vectores. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y ahora sí, empecemos a reemplazar. Compañeros, ¿cuánto valía la velocidad del punto A? Si era un punto fijo, entonces significa que vale 0. Entonces digo 0, ¿qué sigue? Igual. Entonces, parce, acá digo igual. ¿Con qué seguimos? Con la velocidad del punto B. Vamos a mirar la velocidad del punto B. Parce, va hacia la derecha. Quiere decir que en la componente I es positiva. Entonces acá digo velocidad del punto B positiva, pero ella va con respecto al ángulo de 70 grados. Pregunto, para el ángulo de 70 grados, ¿iría con seno o iría con el coseno de 70, compañeros? Con seno. ¿Por qué con seno? Porque este es el cateto que va en la componente X y este es el cateto opuesto. Quiere decir que va con el seno de 70. Entonces acá digo velocidad del punto B positiva que me multiplica al seno de 70 para la componente Y. Ahora, esa velocidad va hacia abajo. Quiere decir que en J es negativa. Entonces acá digo menos la velocidad del punto B coseno de 70 grados para la componente J, negativa porque va hacia abajo. Listo, ya terminamos con la velocidad del punto B. ¿Qué sigue? La velocidad angular de la barra B. ¿Nosotros la conocemos? Sí, el ejercicio nos decía que valía W sub 0 y como va en sentido horario quiere decir que va en menos K. Escribo menos porque es el menos de la K, W sub 0 en la componente K. El menos de la K lo escribo siempre antes de los valores. ¿Listo? Entonces, menos W sub 0K, que sigue producto cruz, abrimos paréntesis y ahora ¿qué voy a poner? El vector posición R de A con respecto al punto B. Pregunto, compañeros, ¿el vector posición va a llegar al punto A o va a llegar al punto B? Al punto A, muy bien. ¿Por qué? Porque la formulita la empecé con el punto A. Entonces, desde el punto B hasta el punto A, yo voy a dibujar un vector y a eso lo llamo R de A con respecto al punto B. Siempre el vector posición va a llegar al punto con el cual empezamos la formulita. Si usted lo dibuja llegando al otro punto, parce, ya murió. R de A con respecto al punto B. Listo, muy bien. Entonces, nótese que ese vector posición está yendo hacia la izquierda, entonces en X es negativo. Está yendo hacia abajo, entonces en Y también es negativo. Compañeros, ¿qué distancia hay desde el punto B hasta el punto A en X? La distancia es conocida. ¿La distancia cuánto vale? B. Ya, esa es la distancia, listo. Entonces en X sería ¿qué? ¿B coseno de 70 o B seno de 70? ¿Seno o coseno, compañeros? En X, muy bien. No, en X es con coseno. Porque este es el cateto que va en X y es el cateto adyacente al ángulo de 70 grados. Ahora, la distancia es B y como el vector posición va hacia abajo, entonces acá sería menos B coseno de 70 grados.
Eso sería para la componente I. Ahora, como ese vector posición también está yendo hacia abajo, entonces es negativo en J. Escribo menos B seno de 70 grados para la componente J. Y cerramos paréntesis. Listo, parce, si usted me llega a esa ecuación, ya terminó, ya me resuelve todo muy fácilmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El producto cruz. Entonces digo por acá, I, J, K. Y todo lo que vaya en sentido antihorario para mí es positivo. Listo, empezamos. Entonces, esta ecuación me quedaría que 0 es igual a ¿qué? A la velocidad del punto B, que me multiplica al seno de 70 para la componente I, menos la velocidad del punto B, que me multiplica al coseno de 70 para la componente J. Y ahora sí empiezo con el producto cruz. Compas, pilas acá, porque es que cuando son varios signos negativos, eso usted, si no le tiene práctica, le va a dar dolores de cabeza. Recomendación, ¿qué les digo siempre yo? Parce, primero multiplíqueme lo numérico. Menos B coseno de 70 por menos W sub 0. Entonces este menos con este menos me da positivo, de tal manera que eso me da más B coseno de 70 por W sub 0. Ya, ahora sí, las letras vectoriales. K, producto cruz, la letra I. Me voy para el circulito, empiezo en la K, me desplazo a la I, voy en el sentido positivo, entonces me da J positivo. Esto me quedaría en J. Ahora sigamos con el siguiente. Menos W sub 0 por menos B seno de 70. Menos por menos me da más. Entonces acá me quedaría más B seno de 70 por W sub 0. Positivo. Ahora multiplico las letras vectoriales. K, producto cruz, la letra J. K cruz J, fíjese que ya voy en el sentido contrario a la flechita. Por lo tanto me va a dar menos I. Entonces acá menos I. Y aplicamos ley de signos, más por menos me da menos. Entonces yo perfectamente el menos lo puedo poner antes de lo numérico. Menos, y acá la I la dejo positiva. ¿Listo? Ahora sí, igualamos componentes vectoriales. Y usted me le va a decir al profe, I 2 puntos, J 2 puntos. Y empezamos. ¿Hay algo antes del igual que tenga la letra I? No, parce, yo solamente que veo que hay un 0. Entonces, ¿qué va a poner? Pues 0. Y ahora sí dice, igual, igual. Después del igual, que tiene la letra I. Primero este término acá, velocidad del punto B, seno de 70 grados. Seguimos mirando, esto está en I, esto está en J, entonces no. Esto está en J, entonces no. Esto está en I, entonces acá me quedaría menos menos B seno de 70 grados, que me multiplica a W sub 0. Ahora ya no hay nada más, entonces sigamos con la J. Antes del igual que tiene la letra J, solamente el número 0. Entonces pongo 0. Y ahora sí, igual a lo que tenga la letra J después del igual. Esto está en I, entonces no. Esto está en J, entonces pongámoslo. Menos la velocidad del punto B coseno de 70 grados. Sigamos mirando. Este también está en J, entonces acá sería más B coseno de 70 grados, que me multiplica ¿a quién? A W sub 0. Y nosotros tenemos ¿cuántas incógnitas en el ejercicio, compañeros? ¿Una o dos? No, dos no, solamente una. ¿Por qué? Porque W sub 0 era un valor conocido, ¿no? Eso nos lo decían. Y lo mismo, la letra B es un valor conocido. Por favor, procedemos a despejar cuánto nos da la velocidad del punto B. ¿Qué quiere decir esto, parce? Quiere decir que como usted solamente tiene una incógnita, usted me puede despejar la velocidad del punto B de la primera ecuación o de la segunda ecuación, y usted me tiene que llegar absolutamente a la misma respuesta. Si nos da una respuesta diferente, significa que el ejercicio quedó mal, ¿vale? Entonces, algunos resuélvanlo por favor con respecto a la primera ecuación, y algunos despejen con respecto a la segunda ecuación, y decimos el resultado. Bueno, continuando, resolviendo de cualquiera de las dos ecuaciones, vamos a llegar a que la velocidad del punto B es igual a B por W sub 0. Ahora listo, ya terminamos de hacer el análisis de la barra AB. Vamos a mirar ahora a qué barra me voy a pasar. Compañeros, ¿qué será lo más óptimo? ¿Pasarme a la barra ED o pasarme a la barra BD? ¿A qué barra se pasarían ustedes si estuvieran en el examen? Pregunto. ¿A cuál? BD. ¿Por qué se pasarían a la barra BD? Muy bien. Nótese que de la barra ED usted no conoce ningún dato.
Lo único que sabe es que la velocidad en este punto es 0, pero no conoce ni la velocidad del punto D, ni mucho menos la velocidad angular de la barra. Sin embargo, si usted se me pasa a la barra BD, nosotros ya encontramos la velocidad del punto B. Entonces, lo mejor es pasarnos a la barra BD, debido a que ya tenemos un dato conocido. Entonces, le decimos al profe BD o barra BD, dos puntos. Y como la barra BD se encuentra en plano general, nosotros le vamos a hacer 3 veces el dibujito de la barra BD. Por acá tenemos el puntico B y por acá tenemos el puntico D. Y vamos a hacer 3 veces ese gráfico. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar bueno, recordemos que le debemos poner los nombres. El primero se llama plano general. El segundo se llama traslación y el último se llama rotación. Traslación, el siguiente se llama rotación. Rotación. Listo, muy bien. Y siempre decimos que plano general es igual a la traslación más la rotación. Listo, empecemos con el primero. El primero, yo ya conozco la velocidad del punto B. Parce, ¿cómo era que iba la velocidad del punto B? Nótese que si cuando nosotros despejamos nos da positiva. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente ella iba hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, si yo me cambio de barra no significa que invierta el sentido de la velocidad. Olvídense del corte anterior. Entonces, yo acá, si la velocidad arriba iba hacia abajo y hacia la derecha, entonces acá sigue yendo hacia abajo y hacia la derecha, tal cual como la dibujé en esta parte de acá. ¿Qué me estaba diciendo esto? Que con respecto a la vertical tengo un ángulo de 70 grados. Entonces acá también voy a dibujar una línea y le voy a indicar al profesor que esa velocidad con respecto a la vertical tiene 70 grados. 70 grados. Listo, muy bien. La velocidad del punto B ya la conozco, entonces vamos a ponerla. Esa velocidad vale B por W sub 0. Entonces acá voy a escribir que eso es igual a B por W sub 0. Listo, y vamos a mirar cómo va a ir la velocidad del punto D. Compañeros, les pregunto, la velocidad del punto D, ¿cómo la tengo que dibujar? Muy bien, la velocidad del punto D tiene que ir perpendicular a la barra ED. ¿Se acuerda la frasecita que les dije? Por favor, cópienla. Siempre que tenga una barra con un punto fijo, el extremo libre, nótese que la barra ED tiene el punto fijo y el extremo libre es el punto D. Entonces, la velocidad en el extremo libre es perpendicular a la barra. ¿Qué quiere decir? Que esta velocidad del punto D con respecto a la barra ED me forma un ángulo de 90 grados. Entonces, asimismo, yo voy a dibujar esta velocidad del punto D para la barra BD. Ahora, esta velocidad usted me la puede asumir hacia abajo y hacia la izquierda como la puse ahí, o hacia arriba y hacia la derecha. No interesa cómo la suma. Lo importante es que me forme un ángulo de 90 grados con respecto a la barra ED. Ahora, yo voy a asumir, no sé, que va hacia abajo y hacia la izquierda. Y si nos da negativo, pues iba en sentido contrario. Entonces, por acá voy a dibujar la velocidad del punto D. O bueno, asumámosla hacia arriba y hacia la derecha mejor, para que no nos quede eso tan apeñuscado. Listo, y a esto lo llamo velocidad del punto D. Parce, resulta y pasa que esa velocidad del punto D, nótese que está inclinada, ¿sí o qué? ¿Qué quiere decir? Que usted me debe hallar el ángulo de inclinación para la velocidad del punto D. Entonces, compañeros, ¿cómo puedo hallar el ángulo de inclinación para esta velocidad del punto D? ¿Cómo lo hacemos? Con lo del ángulo chino, tal cual como lo hicimos ahorita. Entonces, usted me va a dibujar un plano cartesiano normalito y me va a dibujar uno inclinado. Entonces, lo voy a hacer por acá. De tal manera que eso le forme un asterisco. ¿Listo? ¿Cuál es el dato que usted conoce de la barra ED? Busque una línea que sea paralela en el asterisco a la barra ED. La única línea que es paralela al asterisco en la barra ED, ¿cuál es? Esta línea roja. ¿Qué le está diciendo la barra ED? Que con respecto a la horizontal usted tiene un ángulo de
45 grados. Entonces, esta línea roja con respecto a la horizontal, yo voy a tener mi ángulo de 45 grados. Y usted empieza, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, este sí, este no, este sí, este no. Y así sucesivamente. Listo, muy bien. Ahora busque una línea que sea paralela a la velocidad del punto D en el asterisco. La única línea que es paralela a la velocidad del punto D es esta línea azul. ¿Qué le está diciendo el ángulo chino? Que esa línea azul con respecto a la vertical tiene un ángulo de 45 grados. Entonces yo acá perfectamente en la parte de abajo voy a dibujar una línea vertical y le digo al profe que ella tiene 45 grados. Listo, ya, muy bien. Listo, ya terminé el primer gráfico. Sigamos con el segundo gráfico. Compañeros, ¿cuál velocidad quieren trasladar? Pregunto, acá les doy la lección. ¿Cuál velocidad quieren trasladar? ¿La del B o la del D? B, listo. Entonces por acá dibujo la velocidad del punto B. Esa la dejo normalita. Y en el otro punto también voy a trasladar la velocidad del punto B. Listo, muy bien. Ahora, en el gráfico de rotación, ¿qué palabra le pongo a ese punto B? La palabra fijo. ¿Por qué? Porque ese fue el punto de la velocidad que yo trasladé. Y si estoy en el gráfico de rotación, debe haber un punto fijo. Debido a que hay un punto fijo, significa que aparece una velocidad angular. La voy a asumir en sentido antihorario y a eso lo llamo WD. Ahora, en el extremo libre, ¿qué va a aparecer? Una velocidad relativa. Y a esa velocidad relativa la llamo velocidad del punto D con respecto al punto B. Esa velocidad relativa siempre es perpendicular a la barra. ¿Listo? Entonces, a esto lo llamo velocidad del punto D con respecto al punto B. Y ya terminé mis tres gráficos que me piden en el parcial. Ahora sí, empezamos a escribir la formulita. Compañeros, ¿con qué punto debo empezar la fórmula? ¿Con el punto B o con el punto D? El D, muy bien, D de dedo. ¿Por qué? Porque la que trasladé es la del B. Entonces empiezo con el contrario. Y le digo al profe que la velocidad del punto D es igual a la velocidad del otro punto, que es el punto B, más la velocidad relativa de D con respecto a B. Ahora le escribo la vectorial. Velocidad del punto D es igual a ¿qué? A la velocidad del otro punto, que era el punto B, más la velocidad angular de la barra BD, producto cruz, el vector posición R de D con respecto al punto, B. Listo, y le encierro eso al profesor dentro de un cuadrito indicándole que esa es la fórmula que yo voy a utilizar. La velocidad angular no sería En este caso da lo mismo, ¿listo? Porque no estoy manejando posiciones relativas. Si yo pusiera acá un slash, sí, ¿listo? Pero como yo estoy manejando acá solamente la barra, no me interesa si usted pone DB o BD, ¿listo? Solamente cuando hay un slash de por medio, que indica que es un sentido correcto como se debe tomar, ¿listo? Pero como esto es velocidad angular, no interesa. En donde yo expreso cómo va la velocidad angular, digo si va en K o va en menos K, según la curvita que puse, ¿listo? Bueno, entonces continuemos. Seguimos, velocidad del punto D, vamos a ver cómo la asumimos. Yo la asumí que iba hacia arriba y hacia la derecha. Como va hacia la derecha, quiere decir que es positiva en X. Entonces digo, velocidad del punto D, y en la componente X o en la componente Y, compañero, ¿va con el seno o va con el coseno de 45? Muy bien, con el seno. Entonces acá sería velocidad del punto D, que me multiplica al seno de 45 en la componente Y. ¿Qué sigue? Más la velocidad del punto D, que me multiplica al coseno de 45 para la componente J. En Y ya va a ir con el coseno de 45, que vendría siendo este cateto de acá. Como va hacia arriba también es positivo. Ahora, ¿qué sigue? Igual, entonces acá voy a poner un igual. ¿Listo? ¿Qué ponemos? Velocidad del punto B. Vamos a ver cómo iba la velocidad del punto B. ¿La conozco? Sí. Vale B por W sub 0. Ahora, como va hacia la derecha, quiere decir que va positiva en X. Entonces acá sería B por W sub 0 y la multiplico por el seno o el coseno de 70 grados, compañeros. El seno, muy bien. Entonces acá sería por el seno de 70 para la componente Y. Ahora, como esa velocidad está yendo hacia abajo, quiere decir que es negativa en J. Entonces acá sería menos el valor que nos dio BW sub 0
y acá ya va a ser por el coseno de 70 grados para la componente J. Acá iba una I. Listo, muy bien. Sigamos mirando. ¿Qué sigue? Más la velocidad angular de la barra BD. Vamos a mirar cómo la asumimos. Yo la asumí en sentido antihorario. Quiere decir que va en la componente K positiva. Acá sería más WD en la componente K positiva. Listo, sigamos mirando. ¿Qué dice la formulita? Producto cruz. Entonces acá escribo producto cruz. ¿Qué sigue? Vector posición. Entonces vamos a abrir un paréntesis y vuelvo y pregunto. Yo sé que soy muy canso con eso, pero es para que lo graben. Compañeros, ¿el vector posición a qué punto llega? ¿A D de dedo o B de bebé? Muy bien, al punto D de dedo. ¿Por qué? Porque la formulita la empecé con el punto D. Y acá les voy a dejar un minutico para que piensen cómo hallar esa distancia que hay desde el punto B hasta el punto D. R de B con respecto al punto D. Entonces, nótese que el dibujito o el ejercicio no me dice la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Un minutico para que piensen cómo hallar esa distancia. Bien, entonces, para poder hallar la distancia desde el punto B al punto D, lo que se sugiere es hacer lo siguiente. Nosotros nos vamos a concentrar en mirar este triangulito que me forma los puntos B, E y D. Este triangulito que acabo de dibujar, que es de color verde, más o menos algo ahí. Listo, muy bien. Entonces ahí tengo mi triangulito de color verde y vamos a empezar a ponerle los datos conocidos a ese triangulito. ¿Qué conozco yo? Bueno, vamos a ponerle primero las esquinas. Esta es la esquina D, esta es la esquina D y esta es la esquina B. ¿Qué conozco yo? Primero conozco esta distancia que vale B. Entonces a la distancia desde el punto E al punto D le voy a poner una distancia B. ¿Qué más conozco? Nótese que... Vean esto de acá, compañeros. Esta línea roja que estoy trazando acá tiene con respecto a la horizontal, ¿qué ángulo? 70 grados, ¿sí o qué? ¿Qué quiere decir? Que el pedacito desde el punto B al punto E también va a tener 70 grados. Entonces yo acá perfectamente puedo poner mi ángulo de 70 grados. A esto vamos a ponerle la letra X, que de hecho es la distancia que yo necesito. Yo necesito la distancia desde el punto B al punto D. Entonces a eso lo voy a llamar X. Listo, muy bien. ¿Qué otro ángulo puedo conocer? Hay un teorema, o bueno, el de la Z, muy bien, que viene siendo el mismo del ángulo chino, de hecho. Entonces, hay una vaina que pues ya deberían conocer, que es de la siguiente manera. Los ángulos internos de una Z o una N son absolutamente los mismos. Entonces, párenme bolas acá. No importa si la Z está al revés o algo así. Bueno, no sé el nombre como tal de eso. Normalmente, coloquialmente se le dice la Z. Si yo puedo formar esta figurita, la cual esta línea es paralela a esta línea, ¿qué quiere decir? Que los ángulos internos de ella son los mismos. Si acá tengo un ángulo alfa, acá también se va a repetir exactamente el mismo ángulo alfa. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela a esta línea. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo formar exactamente esa misma Z en mi diagrama. Entonces, pillen la Z acá. Acá voy a dibujar lo siguiente. Acá tengo ta, ta y ta. Y según esa Z de color rojo que acabo de dibujar, ¿qué pasa? Que este ángulo de 45 grados se va a repetir absolutamente acá. El mismo ángulo de 45 grados. Entonces, listo. Acá yo voy a tener un ángulo de 45 grados. Compañeros, si el ángulo de acá es 45 grados y este vale 70, ¿cuánto vale el de arriba? ¿Cuánto debe dar la suma interna del 180? Entonces, ¿cuánto vale el de arriba? Por favor, ¿me colaboran? ¿Cuánto? ¿65? Vale, eso nos daría 110, muy bien, 180. Entonces, esto vale 65 grados. Perfecto. Ahora sí, aplicamos la ley del seno. ¿En qué consiste la ley del seno? Yo me la aprendí, la verdad, de la siguiente manera. La ley del seno, yo voy a pensar siempre en la palabra opuesto. Si usted va a aplicar ley del seno, piense en la palabra opuesto. Entonces, va a coger un ángulo y lo va a relacionar con la medida opuesta. Entonces, yo voy a coger, no sé, digamos el ángulo de 70 grados. Entonces, yo voy a decir que el seno de 70 grados es a la medida que está opuesta a ese 70 grados. La medida que está opuesta a este 70 grados, ¿cuál es? Una distancia B. Entonces, acá coloco B. Y ahora digo que eso es igual a ¿qué? Entonces, ¿qué necesito hallar yo? La X. Entonces voy a coger el ángulo de 65 grados y digo que eso es igual a seno
de 65 grados y eso es a la medida opuesta al ángulo de 65. La medida que está opuesta a este ángulo es nuestra letra X. Con gusto ya podemos proceder a despejar nuestra letra X. Y recordemos que la letra B es un término conocido que nos da el enunciado. Entonces quiere decir que X me queda en términos de la letra B. Por favor, ¿cuánto me daría X? Despejamos de ahí en calculadora rápidamente. X vendría siendo igual a que a seno de 65 sobre seno de 70 y eso lo multiplicamos por B. ¿Cuánto me da eso? 0,96. ¿Alguien más, por favor? ¿Sí? Vale, entonces eso me da 0,96B. Listo, muy bien. Entonces yo ya perfectamente acá, a esta distancia, le puedo poner la medida. Esto es 0,96B. Ahora, donde íbamos en el ejercicio, nosotros necesitamos la distancia desde el punto B al punto D. Y ya la conozco, vale 0,96B. Como el vector posición va hacia la derecha, quiere decir que es positivo en Y. Entonces digo que esto es 0,96B para la componente Y. Cerramos paréntesis y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Resolver el producto cruz. Entonces todo lo que está antes del producto cruz me queda exactamente de la misma manera. Entonces voy a duplicar esta parte de acá. Listo, me quedaría B seno de 45i más B coseno de 45 en J, B W sub 0 seno de 70 menos B W sub 0 coseno de 70. Listo, ahora sí, hagamos el circulito IJK para resolver nuestro producto cruz. Entonces digo IJK. Y digo que todo lo que vaya en sentido antihorario es positivo. Y empezamos. Recuerde que primero me resuelve lo numérico. Entonces, WD por 0,96B, eso me daría más 0,96B multiplicado por WD. Listo, ahora las letras numéricas. K, producto cruz, la letra I. K cruz I, voy en el sentido de la flechita, entonces me da J positivo, entonces quiere decir que esto me da en J. ¿Hay algo más para hacer producto cruz? No. Listo, compañeros, ahora sí igualamos componentes vectoriales y resolvemos. Entonces usted le va a decir al profe, y dos puntos, J dos puntos. Parce, antes del signo igual, ¿qué tiene la letra I? Velocidad del punto D, seno de 45 grados. Entonces lo escribo, velocidad del punto D, seno de 45 grados. Perfecto. ¿Hay algo más que tenga la letra I? No. Entonces digo igual, igual. Ahora, después del igual, ¿qué tiene la letra I? Este término de acá. Entonces digo B por W sub 0 por el seno de 70 grados. Sigamos mirando qué tiene la letra I. Esto no tiene la letra I, entonces ¿para qué lo escribo? Esto tiene la letra I, tampoco. Entonces ya me queda de esa manera. Ahora seguimos con las componentes de la J. ¿Qué tiene la letra J antes del igual? Este término de aquí. Entonces escribo velocidad del punto D, coseno de 45 grados. Y ahora sí le digo al profe, igual a lo que tiene la letra J después del igual. Esto tiene la letra I, entonces no le escribo. Ay, esto tiene J, parce, entonces tiene que escribirlo. Menos B por W sub 0 por el coseno de 70 grados. Sigamos mirando qué más tiene la letra J. El último término que tiene la letra J es este término acá. Entonces acá sería más 0,96B por WD. Listo, compañeros, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Procedemos a resolver el ejercicio. Listo, muy bien. Resolviendo nos daría que la velocidad del punto D nos da este valor y reemplazando la velocidad del punto D en la segunda ecuación hacemos este proceso y determinamos que WD es igual a 1,32 W sub 0, que era un dato conocido. ¿Qué quiere decir? Que tanto la velocidad del punto D como la velocidad angular iban los sentidos que los asumimos debido a que nos dieron positivos. Listo, ya terminamos el análisis de esa barra. Ahora nos vamos a pasar a la última barra para terminar el ejercicio. Le vamos a decir al profe barra ED, dos puntos. Y como esa barra ED habíamos dicho que se encuentra en rotación, solamente hacemos un solo gráfico. Entonces digo por acá, barra ED, dos puntos. Y vamos a hacer un solo gráfico para la barra ED. Y con eso terminamos el ejercicio. Entonces por acá teníamos el puntico E y por acá teníamos el puntico D.
Listo, muy bien. Empecemos a digitar lo que conocemos de esa barra ED. ¿Qué característica particular tiene el punto E? Que marica es un punto fijo. Entonces, al lado del punto E vamos a decir que eso es un punto fijo. Entonces, por acá ponemos que el punto E, la palabra fijo. ¿Qué más sabemos de esa barra? El ejercicio ahí en la parte de arriba nos dice que con respecto al horizontal tiene un ángulo de 45 grados. Entonces por acá yo voy a poner un ángulo de 45 que absolutamente es este mismo ángulo de 45 grados por la Z. Listo, muy bien. ¿Qué más conozco de esa barra ED? Acabamos de encontrar la velocidad del punto D. La velocidad del punto D nos dio 1,32 B por W sub 0 y esa velocidad va hacia arriba y hacia la derecha. Entonces yo por acá voy a dibujar una línea que vaya hacia arriba y hacia la derecha y digo que eso es la velocidad del punto D igual ¿a cuánto? A 1,32 por B por W sub 0. Listo, muy bien. Recordemos que esa velocidad del punto D, que ya habíamos hallado el ángulo, tiene un ángulo con respecto a la vertical, por medio del ángulo chino que lo habíamos hallado, con respecto a la vertical de 45 grados, ¿no? Entonces, acá en la parte de abajo, también a esa velocidad del punto D le vamos a poner el ángulo de 45 grados. Listo, muy bien. Ahora sí. Continuemos. ¿Qué más conocemos de esa barra? Nosotros conocemos la distancia. Vamos a mirar. La distancia que hay desde el punto E al punto D es una distancia conocida, B. Listo. Eso es el último dato que debemos dibujar ahí en nuestro diagrama. Entonces acá coloco que esto tiene una distancia B. Compañeros, ¿con qué punto quieren empezar la fórmula? ¿Con el punto D o con el punto E? ¿Voluntario? Rápidamente. B. Listo. D, perdón. Entonces digo, velocidad del punto D es igual a la velocidad del punto E más la velocidad relativa de D con respecto al punto E. Y ahora sí le escribo la fórmula principal al profe. Velocidad del punto D es igual a la velocidad del otro punto más la velocidad angular de la barra DE, producto cruz, el vector posición R de D con respecto al punto E. Se me olvidó dibujar algo más en el gráfico, compañeros. ¿Qué se me olvidó dibujar? La velocidad angular, muy bien. Entonces, debido a que tiene un punto fijo, entonces significa que esa barra efectivamente va a tener una velocidad angular que la voy a asumir en sentido antihorario y digo que eso es W de la barra DE. Listo, muy bien. Ahora sí, empecemos a reemplazar todo en la formulita que tenemos. La velocidad del punto D ya la conozco, mírenla acá. Entonces empezamos a reemplazar, sería 1,32 por B por W sub 0. Nótese que en la componente X va hacia la derecha, entonces efectivamente es positiva. Para la componente X, que viene siendo el cateto opuesto, es decir, esta línea punteada sería con el seno de 45 grados. Entonces acá digo seno de 45 para la componente Y. Como esa velocidad del punto D también está subiendo, digo que es más positiva velocidad del punto D, ya conocemos el dato, más el valor de la velocidad del punto D, que es 1,32 por B por W sub 0, y en este caso la componente en Y vendría siendo este cateto, que es el cateto adyacente, quiere decir que va con el coseno de 45 grados. Entonces acá escribo coseno de 45 para la componente J. Listo, muy bien. ¿Qué sigue? Es igual a la velocidad del punto E, entonces escribo igual, voy a trasladar esto un poquito más para allá. Listo, y vamos acá. Entonces, igual. Compañeros, ¿cuánto vale la velocidad del punto E? 0. ¿Por qué? Porque el punto E era un punto fijo. Entonces digo que eso es igual a 0. ¿Qué sigue? Más la velocidad angular de la barra. Entonces, más, yo la asumí en sentido antihorario. Entonces, efectivamente es positiva en la componente K. Más WDE para la componente K. ¿Qué sigue? Producto cruz. Entonces acá, producto cruz y abrimos paréntesis. El vector posición R de D con respecto al punto E. Como empecé la formulita con el punto D, entonces yo voy a dibujar un vector posición, le lo voy a dibujar de otro color, que empiece en el punto... Uy, qué pena. Ya, un vector posición, ya démoslo así, que empiece en el punto E y llegue al primer punto que escogí en la fórmula, es decir, el punto D. Y perfectamente a eso lo llamo R de D con respecto al punto E. Listo, muy bien.
Compañeros, ¿qué distancia está cambiando desde el punto E hasta el punto D para la componente X? ¿Qué distancia hay? Muy bien, B coseno de 45 positivo porque va hacia la derecha. Entonces acá escribo B coseno de 45 en I. Como ese vector posición está bajando, entonces es negativo en J. Acá sería menos B por el seno. Denme un segundito que no me va a acabar. Voy a expresar esta ecuación un poquito antes. Por acá. Listo, entonces acá sería menos B que me multiplica al seno de 45 para la componente J. Cerramos paréntesis y listo. Lo último que me queda hacer es producto cruz y despejar. Entonces le vamos a decir al profe nuevamente el circulito IJK. Lo mejor para que ustedes no tengan que hacer este circulito es que se lo aprendan de memoria. Listo, yo por lo general en la tutoría la hago para que sepan de dónde sale cada número. Entonces, todo lo que está antes del producto cruz me queda igual. Esto me quedaría 1,32 por B por W sub 0 por el seno de 45 para la componente I más 1,32 por B por W sub 0 por el coseno de 45 para la componente J es igual, ¿para qué voy a seguir escribiendo un 0? Entonces de una vez, es igual a lo que vale el producto cruz. Primero lo numérico, W de E por B por coseno de 45. Eso me quedaría B coseno de 45 por W de E. Y ahora multiplico las letras vectoriales. K producto cruz, la letra I. K cruz I voy en el sentido de la flechita, entonces me va a dar la J positivo. Entonces acá digo que esto me da en J. K cruz I me da J positivo. Seguimos con el siguiente término. W de E por menos B seno de 45. Es decir, acá me quedaría menos B por el seno de 45 multiplicándome a ¿quién? A W de E. Ahora multiplico las letras vectoriales. K producto cruz, la letra J. K cruz J voy en el sentido contrario a la flechita, entonces me da menos I. Quiere decir que acá escribo menos I. Y opero con ley de signos de una vez. Menos por este menos me da positivo. Entonces yo perfectamente acá coloco más y esto coloco la I positiva. Listo, compañeros, y ya despejamos y terminamos el ejercicio del parcial. Entonces usted me le va a decir al profe I 2 puntos, J 2 puntos. Y empezamos a mirar, ¿qué tiene la letra I antes del igual? Antes del igual, lo único que tiene la letra I es este término, 1,32B por W sub 0 por el seno de 45 grados. ¿Listo? ¿Hay algo más que tenga la letra I? No, entonces ahora sí, igual, igual. ¿Qué tiene la letra I después del igual? Únicamente este término, B por el seno de 45 grados. Y eso que le multiplica a W de E. Listo, ahora la siguiente ecuación. ¿Qué tiene la letra J antes del igual? La tiene 1,32 por B por W sub 0 por el coseno de 45 grados. Y ahora vamos a mirar después del igual qué tiene la letra J. Entonces igual, igual. Después del igual este es el único término que tiene la letra J. Entonces quedaría B por el coseno de 45 grados que me multiplica a W de E. Compañeros, solamente tenemos una incógnita y tengo dos ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que usted me va a despejar de la ecuación que quiera. Y de esa ecuación está muy fácil de despejar W de E, que es la única incógnita que tiene. ¿Cuánto me da W de E, compañeros? Rápidamente. Entonces miren, si despejo de la primera ecuación, yo puedo cancelar términos comunes. Puedo cancelar la letra B con la letra B. ¿Hay algo más que esté en común? Sí, parce, el otro término que está en común es el seno de 45, entonces lo cancelo. De tal manera que ya me quedó a un solo lado W de E. W de E sería igual a 1,32 W sub 0. ¿Cómo sé si el ejercicio está bien? Pues parce, pase hacia la siguiente ecuación. La siguiente ecuación también puedo cancelar el término B debido a que son términos comunes. Y también puedo cancelar el coseno de 45 grados. Si miramos, W de E nos queda también solita y sería igual a 1,32 W sub 0. Quiere decir que el ejercicio quedó bien. Entonces le decimos al profe que W de E es igual a 1,32 W sub 0. Y con eso hemos acabado el ejercicio del examen. Y encerramos esto dentro de un cuadrito.